cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El tema, hermanos, que en este día vamos a ver, hermanos, es proclamando un evangelio poderoso. Proclamando un evangelio poderoso. Pablo dice, su fe no debe de estar fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El mensaje que cambió su vida, el mensaje que transformó su ser, el mensaje que realmente hizo los cambios que usted y yo necesitábamos, no provienen de sabiduría humana, no provienen de palabras persuasivas, no provienen de la elocuencia del que la comunicó, no proviene acerca de la forma en la que ese predicador comunicó el mensaje, sino que, hermanos, lo que realmente cambió nuestras vidas es que el evangelio tiene poder por sí mismo. Y que, hermanos, la gloria no es de ningún hombre, ningún predicador, ningún orador, ningún proclamador. La gloria y la honra son de Dios. El evangelio tiene poder. Y, hermanos, el tema que vamos a ver el día de hoy es proclamando un evangelio poderoso. Y hermanos, el evangelio puede hacer lo inimaginable. Puede romper el corazón más duro. Puede penetrar el corazón más duro. Puede traspasar, hermanos, los pensamientos y las intenciones de un corazón endurecido. Y gracias a este evangelio, gracias a este mensaje de salvación, usted y yo estamos reunidos aquí en esta tarde. Padre, bendice tu palabra en este día, Señor. Habla a tu corazón, al pueblo que está aquí, al corazón del pueblo que está aquí. Habla, Señor, a nuestras vidas, habla a nuestras mentes y ayúdanos, Señor, no solo a saber el evangelio que hemos recibido, sino proclamarlo. Salir a la calle, Señor, y llevarlo a todas las naciones. Gracias por ser tan bueno en Cristo Jesús. Amén. El predicador Charles Spurgeon mencionaba lo siguiente respecto a la predicación, y él decía: un sermón sin Cristo es algo espantoso y horrible. Es un pozo vacío, una nube sin lluvia, un árbol 2 veces muerto y desarraigado. Es abominable dar a los hombres piedras en lugar de panes y escorpiones en lugar de huevos. Y aún así, esto es lo que hacen aquellos que no predican a Cristo. Una hogaza de pan sin harina, ¿cómo podría alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está presente. Hermanos, el apóstol Pablo mencionaba ahora en esta sección que vamos a ver, que cuando él había ido a Corinto, hermanos, él les había anunciado el evangelio de Dios, no mediante una sabiduría humana superficial, no mediante palabras elocuentes o mediante palabras que llevaran a la gente a ser persuadidas por ellos, sino que aún Pablo menciona que el mensaje que él les había dado tenía un fundamento y tiene un fundamento, que su fundamento era aquella piedra reprobada por los judíos edificadores, y el fundamento de este mensaje era la locura para aquellos que son griegos. Y Pablo resalta, hermanos, que él no merecía y que él no merece ningún reconocimiento, que dejaran esas divisiones que tenían entre ellos, diciendo: yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, porque ningún predicador nada es, ningún sabio nada es. Dice Pablo: cuando yo fui a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice basado en mis propias habilidades o capacidades, sino que lo que yo les comuniqué y me propuse no saber otra cosa era a Cristo y a este crucificado.
Y Pablo les menciona, si ustedes están aquí, si ustedes fueron transformados, si ustedes fueron perdonados, si ustedes recibieron un cambio de vida, no fue por lo que yo hice, sino por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y querida iglesia, el evangelio que hemos recibido, el mensaje que usted y yo hemos creído, y que no solamente hemos recibido y hemos creído, sino que debemos de proclamar, es un mensaje poderoso. Tiene la capacidad de hacer lo que humanamente usted y yo no podemos, hermanos. Y mire, usted y yo no podemos convencer a la gente. Usted y yo no podemos hacer que la gente se arrepienta. La gente está endurecida. El mundo está depravado. La gente está corrompida. Usted y yo no podemos hacer nada para persuadir a la gente. El único que puede persuadir y transformar el corazón de la gente es el poder de Dios a través del evangelio. Y es lo que Pablo presenta. Que él dice, yo proclamé, yo les anuncié un evangelio poderoso. Ahora, este mensaje, este evangelio, hermanos, consta de tres cosas. Y Pablo lo divide en tres cosas. En primer lugar, Pablo enseña cuál es el tema del evangelio. En primer lugar, vamos a ver su tema. En segundo lugar, vamos a ver su metodología. Y en tercer lugar, vamos a ver su propósito. El evangelio tiene un tema. El evangelio se realiza a través de un método único e inigualable, y el evangelio tiene un propósito. Y mire, querido creyente, no importa quién sea usted, no importa hasta qué nivel de educación usted llegó, no importa de qué familia viene usted, no importa a qué se dedique usted, si nosotros, hermanos, realmente hemos creído a este mensaje y lo proclamamos, el evangelio puede ser suficiente usando cuerpos y personas débiles. Como Pablo mismo me lo mencionaba, versículos anteriores, versículos arriba, nosotros somos de lo más vil, de lo menospreciado, de lo más necio, de lo que no era, para deshacer lo que era. Y Dios le dio este mensaje poderoso a los niños. Y gracias a Dios, porque este mensaje, hermanos, lo tenemos los niños. Aquí no está lo más sabio del mundo. Aquí no está lo más reconocido del mundo. Aquí no está lo más grande del mundo, hermanos. Y aquí verdaderamente en este lugar está lo que no es. Aquí en este lugar está lo más vil del mundo, lo más necio del mundo, lo más menospreciado del mundo. Pero gracias a Dios que eso vil, eso necio, eso que no es, para deshacer lo que es, esa gente que no tenía capacidad o intelecto, esa gente puede proclamar un evangelio poderoso. Y en primer lugar, hermanos, el evangelio poderoso tiene un tema. Mire lo que dice versículo 1 y 2. El apóstol Pablo dice así: así que, hermanos, después de lo que ya les he dicho anteriormente, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice, hermanos, que cuando estuvo estos 18 meses en Corinto, Pablo dice que él fue a anunciarles el testimonio de Dios, el evangelio, pero que este mensaje no fue dado o entregado a ellos con declaraciones como los griegos las solían escuchar, que no estaba basado en filosofías de Pablo o en la capacidad que Pablo tenía para dar acerca de un tema nuevo, un tema que nadie conocía, sino que Pablo menciona que el único tema que él venía a proclamarles y que él no sabía otra cosa más era que Cristo y este crucificado. Hermanos, y el tema primeramente del evangelio es el anuncio del testimonio de Dios. Por eso dice en el verso 1: cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de humanas sabiduría. Ahora, note la palabra anuncio. Fui a anunciaros. El término anunciaros, hermanos, habla de un anuncio con autoridad. La palabra griega es katagelo, y esta palabra katagelo se utilizaba la palabra significa proclamar, anunciar en alta voz. Y esta palabra katagelo se usaba para un heraldo, que era un mensajero que transmitía un mensaje de parte del rey. Eran noticias importantes, y cuando este heraldo daba un mensaje público, no lo hacía hablando en su nombre, sino que la gente que lo oía no veía, mira al mensajero, ¿qué nos querrá decir con su mensaje? No, ellos escuchaban al mensajero como escuchar la voz del mismo rey.
El mismo rey no mandaba correos ni nada de eso. En esa época mandaban a sus mensajeros, y cuando el mensajero llegaba, abría el pergamino, leía lo que el rey les había instruido, cerraba el pergamino y se retiraba. Y entonces el pueblo tenía que acatar lo que el rey había pedido. Si el mensajero decía, el rey ha pedido que evacúen la ciudad, tenían que evacuar la ciudad porque el rey lo había dicho. Si daban un anuncio como el rey se va a casar, ellos tenían que hacer algo mostrando que el rey se va a casar. O simplemente daban el anuncio, vamos a cambiar de emperador, y abrían los rollos y vamos a tener un nuevo rey. Era el proclamador de un anuncio. Ahora, este mensaje, hermanos, tiene autoridad porque no era la mente ni el mensaje del mensajero, sino era el mensaje de aquel que había enviado al mensajero. Y Pablo dice que cuando vino a anunciarnos este evangelio, no vino en base a su propia autoridad, no habló un mensaje de sí mismo, sino que él vino a proclamar un mensaje que viene de parte de Dios mismo. Mira lo que dice ahí 2 de Corintios, por favor, capítulo número 2, verso 17. Queridos hermanos, el evangelio que hemos recibido no es de un sistema religioso, no es un sistema denominacional, no es de una persona común. El mensaje que hemos recibido es de parte de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios 2, versículo 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como que dice, hermanos, de parte de Dios y delante de Dios, que dice, hermanos, hablamos en Cristo. Predicar con autoridad es nada más y nada menos que hablar las palabras de Dios a través de su mensajero. Por eso Pablo dice que este mensaje, este anuncio, esta proclamación fue con autoridad. Y Pablo dice, yo vine con autoridad, no mía, sino con la autoridad de Dios para hablar acerca de su testimonio. Hermanos queridos, la iglesia fue plantada, creyó el evangelio, no por las filosofías de un hombre. No estamos aquí el día de hoy reuniéndonos a ver qué nos va a decir ese palabrero referente de su propia mente. No, estamos aquí para escuchar la misma voz de Dios por medio de un mensajero. Y eso es predicar, hermanos, anunciar bajo la autoridad de Cristo. Y mira, hermanos, cuando predicamos, no solo en un púlpito, cuando predicamos en la calle y hablamos del evangelio, hermanos, hablamos de parte de Dios. Y cuando la gente rechaza el evangelio, no rechaza no rechaza al mensajero, entiéndalo. Rechaza a aquel que nos dio el mensaje para que lo lleváramos. Hermanos, y era una completa desobediencia, rebelión contra el rey cuando el heraldo no quería ir a llevar un mensaje. ¿Sabes qué hacían a esas personas? Los encerraban, los castigaban. Un esclavo no tenía voluntad, un esclavo no tenía derechos, un esclavo no tenía la decisión de si quiero o no quiero llevar el mensaje. Él tenía que hacerlo, le gustara o no le gustara, recorriera lo que tuviera que recorrer, fuera donde tuviera que ir, lo recibieran bien o no lo recibieran bien. Él tenía que llevar un mensaje. El mensajero sabía, no es mi autoridad, es la autoridad de aquel que me ha enviado. Y cuando nosotros no llevamos este mensaje, estamos rebelándonos contra aquel que nos ha dado el mensaje. Hermanos, no hablamos nuestra propia cuenta, no hablamos de nuestra iglesia. Por eso cada vez que yo al menos predico el evangelio, digo, Señor, yo no vengo a hablarle de ninguna denominación, ni vengo a tratarlo de traer a una denominación. Yo quiero llevarlo a Cristo, yo quiero llevarlo a usted a que conozca a aquel que me envió, que me tomó por soldado para que usted lo conozca. Hermanos amados, qué precioso es hablar de parte de Dios y saber que Dios ha hablado por medio de nuestros labios. Hermanos amados, Cristo, por eso el apóstol Pablo dice, el mensaje del evangelio tiene un tema. El tema es el testimonio de Dios, pero Pablo lo había proclamado con autoridad. Hermanos amados, la gente se admiraba de Cristo. ¿Y por qué se admiraban de Cristo? ¿Por su forma de hablar? No. Las escrituras nos dicen que la gente se admiraba de Cristo no por su forma de hablar, no por su físico, no por su manera de ser,
no por su manera en cómo armaba las palabras para enseñarlas. No, hermanos, la gente se admiraba de Cristo por lo siguiente. Mira ahí el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 7, versículo número 28. Mire por qué la gente se admiraba de Cristo. Hermanos, los griegos les llamaba la atención las palabras rimbombantes, la forma en cómo lo exponían. Y hablaban filosofía, frases muy célebres, y la gente aplaudía. Ya veíamos la semana pasada que los sofistas eran encargados de proclamar un mensaje con el fin de recibir aplausos, de recibir reconocimiento, de que la gente dijera: wow, qué tremendo filósofo. Pero Pablo dice: no, yo no he venido en mis propias palabras. Al contrario, yo tengo una autoridad. Y mire lo que se admiraban de Cristo. Versículo Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, hablando del sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por cómo las predicaba? No, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene que, hermanos, autoridad, y no como los escribas. Cristo venía diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Eso era autoridad. No es mi palabra, mi pensamiento, es lo que Dios ha dicho. Los fariseos enseñaban lo que Dios había dicho, pero no era lo que Dios había dicho en verdad, sino lo que ellos creían. Iglesia, ¿cuántas iglesias hoy en día, en este domingo, lamentablemente no están exponiendo en el púlpito lo que ellos creen? Lo que el pastor cree, lo que él piensa, lo que él opina, lo que a él se le haría mejor, lo que la gente necesita. No debemos de darle a la gente lo que la gente necesita. La gente necesita un evangelio que cambie sus vidas. De parte de Dios, hermanos, hablamos en Cristo. Y este mensaje, dice Pablo, es el testimonio de Dios. Yo no vine a presentarles elocuencia, yo vine a presentarles un mensaje que es de Él. Su testimonio. Y cuando hablamos de testimonio, hermanos, del testimonio de Dios, estamos hablando, hermanos, acerca de las cosas que Cristo había hecho de manera terrenal. La palabra testimonio, la palabra griega marturión, y esa palabra marturión tiene una raíz que es martus, donde se deriva la palabra mártir. Un mártir es aquel que da testimonio por medio de su muerte. Es aquel que certifica o puede certificar aquello que ha visto, aquello que ha oído, aquello que conoce, y lo proclama, y aún está dispuesto a morir por ese testimonio. Ese es un testigo, ese es un mártir. Cuando en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder y me seréis testigos, me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El creyente debe estar dispuesto a llevar este testimonio de Dios a todo lugar. Iglesia, pregunta es: ¿estamos llevando este mensaje a todo lugar? ¿Estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho por medio de su palabra? ¿O solamente hemos experimentado lo que es el evangelio, pero nos hemos quedado callados, no decimos nada? Hermanos, yo no entiendo cómo si hemos obtenido un mensaje tan maravilloso, podemos quedarnos en nuestros lugares callados. Vemos en los evangelios cuando Jesús sanaba y llevaba un hombre que quería proclamarlo a todo el mundo, y Cristo le decía: no lo digas a nadie, no lo digas, no lo divulgues. Pero ese hombre, tan emocionado, tan gozoso, salió y anduvo divulgando por todo el mundo que Cristo Jesús lo había sanado. Hermanos, yo creo que nosotros, al haber sido salvos, era para que nosotros sintiéramos tal gozo de proclamar semejante mensaje. Porque, hermanos, recuerda esto: no estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando del testimonio de Dios, de su palabra, hablando de lo que Él hizo, proclamando que Jesús es el Cristo, proclamando que a través de Jesús hay salvación, proclamando su obra redentora, proclamando su resurrección, proclamando su segunda venida. Eso es lo que el creyente debería de proclamar. Ese es el mensaje, ese es el tema principal del evangelio, el testimonio de Dios. Pero nota, con autoridad. Mira, hermanos, ¿qué autoridad podemos tener tú y yo en un mundo como este? Ninguna. Ante el mundo nosotros no tenemos autoridad, pero delante de Dios Él nos ha dado tal autoridad. Los profetas decían: así ha dicho Jehová, diciendo. Ellos no hablaban en su propia forma, en su propia mente. Ellos dijeron: así dijo Dios, así va a ser. Hermanos, nosotros no venimos hablando nuevas filosofías. No hemos descubierto el hilo negro de nada, hermano. Todo está aquí revelado en este bendito libro.
Y nosotros cuando proclamamos este mensaje, hermano, no estamos alabándonos a nosotros, estamos proclamando la autoridad de Dios, aquel que nos dio el mensaje. Ahora dice Pablo, este anuncio, este mensaje del testimonio de Dios, su tema es Cristo, pero no está fundamentado en la sabiduría y facilidad de mis palabras. Cuando yo les anuncié el mensaje, yo no se los anuncié por lo hábil que soy de palabras, porque no lo soy. No se los hablé por la forma en cómo les quise dar a entender el cambio. No, Pablo dice, yo les di este mensaje y estuve delante de ustedes con temor y temblor. Mire lo que dice ahí en Primera de Corintios, hermanos, capítulo 2, regresemos ahí. Primera de Corintios capítulo 2, mire lo que dice el versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de humana sabiduría. No fueron mis palabras las que a ustedes los cambió. No fueron mi forma de hablar la que a ustedes les hizo creer en el evangelio. No fueron mi forma de expresarme las que me ayudaron a creer el evangelio. Y hermanos amados, escúcheme, Dios puede usar hasta un tartamudo para compartir este mensaje, porque el evangelio tiene poder en sí mismo. No depende de mi boca, no depende de tu boca, o de si cursaste o no un seminario teológico. Depende de comprender, entender el poder que este mensaje tiene. Y este mensaje no habla de nosotros, habla de Él, hermanos. Este mensaje no nos exalta a nosotros, le exalta a Él. Y mire, hermanos, vamos a ver dos ejemplos. Éxodo 4. Mire, hermanos, cómo Dios puede usar a una persona que no se siente capaz de hacerlo. Por eso Pablo mismo dice, no, Corintios, ustedes están mal en poner sus ojos en mí. Yo cuando les di el mensaje no lo hice con palabras persuasivas. Mire lo que dice Éxodo capítulo número 4, versículo 8. Éxodo 4, verso 8. Estamos ahí, hermanos. Aquí estamos viendo a Dios hablándole a Moisés en la zarza. Dice así la escritura: si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no te creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán en sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién le dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve. ¿Y qué dice, hermanos? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pregunta: ¿por qué jactarnos de algo que Dios puede hacer por medio de nosotros? Ahora escuche, Moisés estaba capacitado para hacerlo. Moisés había estudiado con los egipcios, tenía educación egipcia. ¿Te acuerdas cuando su madre lo echa en ese canastito, verdad? Y lo manda cruzando el río y lo recoge la hija de Faraón. La hija de Faraón lo educó, lo instruyó en toda la ciencia de los egipcios. Era un hombre capacitado, era un hombre preparado. Pero mismo Moisés dijo: Señor, yo no puedo proclamar tu mensaje, no tengo la habilidad de hacerlo. Jeremías, cuando Dios lo llamó, dijo: ay, Señor, pero es que yo soy un niño y no puedo hablar tal mensaje porque soy un niño. Hermano, Dios puede usar un niño, un tartamudo, un hombre mayor, un hombre sin estudio como Pedro y Juan, pero el mensaje tiene poder por sí mismo, y aún las piedras hablarían de ser necesario. Por eso dice Pablo: el mensaje, el testimonio que yo les anuncié no fue base en mi capacidad. No tengo la capacidad, hermanos, no tenemos la capacidad de hablar semejantes cosas. Hay gente que dice: es que, pastor, necesito 1000 cursos para poder predicar el evangelio. No, hermanos, si tú has entendido el evangelio tiene el poder de Dios, eso es necesario. Hermano, yo he visto muchos hombres preparados detrás de un púlpito, tremendos en el léxico, tremendos en el habla, hasta lloran para persuadir a la gente, pero su vida privada, hermano, no tiene evidencias de poder. De nada sirve. Hermanos, como Dios a través de un mocoso de 27 años puede traducir esto, hermanos. No somos nosotros, es su poder, hermanos, a través de nosotros, sus siervos.
Y Él quiere usar a cada uno de nosotros para proclamar este mensaje. Ahora, este mensaje tiene otro tema central: Cristo y este crucificado. Pablo dice: me propuse no saber otra cosa. Me gusta más la traducción que dice: más bien decidí no saber nada. Hermano, no es que Pablo careciera de conocimiento, no es que Pablo careciera de habilidades, hermanos. Pablo fue instruido en la ley, era un hombre elocuente y erudito, no a la magnitud de un griego, porque aún tenía deficiencias para pronunciar como los griegos querían, como un filósofo, como alguien reconocido. Pero hermanos, Pablo tenía cierto estudio, Pablo no era un ignorante. Pero Pablo dice: yo me propuse no saber nada. A mí no me interesa saber otra cosa, ni vengo a hablarles de tanta ciencia. Lo único que la iglesia necesita es Cristo y este crucificado. Por eso decía Carlos Spurgeon a sus estudiantes: no hay Cristo en tu sermón, caballero. Vete y no vengas hasta que tengas algo bueno que valga la pena oír. Hermanos, nada más vale la pena oír que Cristo y este crucificado. Ahí está la base de nuestra fe, ahí está la base del poder, ahí está la base de nuestra salvación, ahí está la base de nuestro cambio, ahí está la base, hermanos, de llevar una vida recta e íntegra. El mensaje del evangelio tiene que ver con Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo aparece en las escrituras. Pero los judíos no lo habían entendido, no lo habían comprendido. Por eso para ellos Cristo era un tropiezo, y para los gentiles que no eran del pueblo de Dios era locura. Spurgeon decía: amigos míos, yo no creo que predicar a Cristo crucificado sea dar a nuestra gente una buena dosis de filosofía cada domingo por la mañana y por la noche, desdeñando la verdad de este santo libro. No creo que predicar a Cristo crucificado sea hacer a un lado las doctrinas cardinales de la palabra de Dios y predicar una religión que es toda ella neblina y bruma, sin verdades definidas de ningún tipo. Yo entiendo que quien pueda finalizar un sermón sin haber mencionado el nombre de Cristo ni una sola vez, no predica a Cristo crucificado. Tampoco predica a Cristo crucificado el que deja fuera la obra del Espíritu Santo, el que no menciona ni una sola palabra acerca del Espíritu Santo, de tal forma que sus oyentes pueden decir: en verdad, ni siquiera sabemos si existe un Espíritu Santo. Hermanos, estos son la clase de mensajes que están caracterizando nuestras iglesias modernas. Mensajes donde Cristo ya no aparece, donde es más humanismo que cristianismo, donde es más lo que tú puedes hacer que lo que Él ha hecho por ti, que es más lo que tú puedes alcanzar, las metas que tú puedes lograr, lo exitoso que tú puedes llegar a ser, en lugar de ser alguien que diga: Señor, no soy nada, soy un fiasco, soy un fracaso, pero dependo de ti. Hoy en día estamos más acostumbrados a escuchar sermones a nuestra conveniencia, y por eso las iglesias donde hay predicación cristocéntrica cada vez se vacían más. Cada vez la gente prefiere más venir a bailar, venir a brincar, venir a aplaudir, venir a ver la banda tocar con luces de azules, luces moradas, las mujeres bien apretadas del pantalón, pero rockeando, moviendo la cabeza y diciendo: aquí está el Señor. Y el pastor sube y luego habla acerca de cómo vencer la ira y el coraje, y si tu esposo no te valora, divórciate. Y la gente sale diciendo: palabra de Dios. Y dice Carlos Spurgeon: eso es darle en lugar de huevos un escorpión. ¿Y qué cree usted? Que esos lugares están llenos, y que las iglesias donde Cristo está anunciándose se están vaciando cada vez más. Es que eso es anticuado. Dijo una hermana la otra vez: es que eso ya lo sé. Si lo supiéramos, si lo entendiéramos, nuestras vidas hubieran sido transformadas de una vez por todas. Nuestras vidas hubieran cambiado. Y yo no veo cambios. Si estas iglesias verdaderamente hubieran conocido a Cristo y hubieran avanzado de nivel, porque ya saben lo que tenían que saber, harían como la iglesia primitiva, se congregarían todos los días, no dejando de enseñar ni predicar a Cristo. No hacen eso. Es que me gusta más porque nos da tiempo. Toda la semana no hacemos nada, nada más el domingo en la mañana vamos y después ya no vuelvo a aparecerme nunca. Si realmente Cristo fuera proclamado, seríamos como la iglesia primitiva. Todos los días no cesaríamos de dar testimonio de este mensaje. Pero si nos pesa congregarnos de un domingo, un día completo, una mañana, una tarde y un miércoles,
¿Usted cree que la iglesia aguanta todos los días como la iglesia primitiva? No, hermanos. Hemos perdido de vista a Cristo, hermanos. Se nos ha perdido. Estamos más enfocados en nuestra propia vida. Queremos humanismo, queremos palabras bonitas, pero no queremos a Cristo y a este crucificado. Hermanos, el predicar a Cristo crucificado nos trajo la mejor dicha y bendición. En primer lugar, Cristo fue la sustitución por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Hermano, decirle a un pecador que Cristo tomó su lugar, decirle a un pecador que Cristo te quitó del asiento, ese asiento eléctrico que te iba a dar tus toques, te quitó y se puso Él y dijo: yo lo pago, yo pago tu deuda. Cristo fue nuestra redención respecto al pecado. La palabra redención nos libertó de la esclavitud del pecado. Qué hermosas palabras cuando Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Predicar a Cristo crucificado nos trajo la tercera bendición: reconciliación con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Como cantaba nuestro hermano Rigorita: enemigo éramos, pero ahora nos sienta a su mesa, sentados un día en las bodas del Cordero, parte del pueblo de Dios ahora. Como Pablo le dijo a los efesios: vosotros que antes no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Nos trajo justificación delante de Dios, nos declaró inocentes, sin mancha. Hermanos, predicar a Cristo crucificado es el centro del evangelio, es el centro de la iglesia, es la razón de existir de la iglesia evangélica. Hermano, nunca la iglesia evangélica en la Reforma nunca se caracterizó por bandas. Cuando en la misa su principal centro era toda la liturgia, había allá en aquel lugarcito de la misa un lugarcito, un pequeño púlpito allá relegado, porque todo el énfasis de la liturgia de la misa era la liturgia que se hacía aquí adentro. Pero en la Reforma, en el tiempo de la Reforma protestante, el énfasis, el centro de esos lugares eran los púlpitos. Y me acuerdo, hermanos, leyendo el libro de Juan Bunyan, un hombre que en cárcel o afuera, mira, lo amenazaron: hey, no prediques, si tú predicas te vamos a encerrar. A él no le importaba, él salía de la cárcel, lo dejaron salir una vez de la cárcel y ¿sabes qué hizo? Se paró en un púlpito y empezó a predicar. Hoy en día la iglesia evangélica cambia la predicación cristocéntrica por psicología, por humanismo, por filosofías, como diciendo: es que en esa iglesia ya nos enseñan mejor. Ese hombre tiene doctorado en psicología, ese hombre tiene maestría en humanismo, ese hombre tiene maestría en filosofía y además se dedica a ser es un maestro, es todo un docente. Ahí sí hay palabras de Dios. Ahí sí me llegan las predicaciones, ahí sí me tasan. Ok, ¿y qué te enseñaron? Pues que si mi esposo no me funciona, lo deje. Y sí me gustó, claro que le va a gustar. Pero cuando en un púlpito como este dicen: Cristo dijo que la mujer o el hombre no debe de dar carta de divorcio, a no ser por causa de fornicación, decimos: estás loco, pastor, estás loco, la sociedad no, es que ¿por qué tengo que? Y empezamos a decirle a Cristo: no me interesa tu palabra, yo quiero lo que a mí me conviene. Es lamentable ver cómo la iglesia evangélica ha perdido de vista a Cristo y a este crucificado. Hermanos amados, el centro de esta iglesia no es el pastor, es Cristo, hermanos. Para nosotros la cruz no simboliza algo de veneración como los católicos, pero es el símbolo de nuestra salvación, hermanos. Ahí está nuestra fe, no está en nosotros, no está en la iglesia bautista, no está en la iglesia pentecostés, no está en la iglesia metodista, no está en la iglesia apostólica, está en Cristo y este crucificado. Ahí está nuestra fe. Es que y hay mucho, y mira, hermanos, estas peleas de yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, parece que son antiguas. No, aquí no nos peleamos por eso. No, sí, cómo no, es que yo soy bautista, fundamental e independiente, y como tú eres de los del sur, de los allá liberales, tú y yo no tenemos relaciones, porque yo soy de estos. Este es mi círculo, y hay aquel que se salga de mi círculo, porque entonces lo apedreamos, lo matamos, lo pateamos, hablamos mal de él, nos lo tragamos y lo tachamos de que es un mundano, perverso y circunciso que ha negado la fe. Hermanos, es terrible lo que la iglesia evangélica está sufriendo ahora.
¿A poco, hermanos, unas lámparas van a reemplazar a Cristo, hermanos? Una batería va a reemplazar la predicación. Me da tanta tristeza ver iglesias donde son de 2 horas y media de ver al baterista, es que está convulsionando el hombre, y 20 minutos de un mensaje que no tiene absolutamente nada de proporción. Para las hermanas que saben hacer de comer, en vez de darle a un hombre, a una persona, un buen plato de carne bien preparada, hecha a mano, tortillitas hecha a mano, carne bien, un corte, un ribeye, un New York, un tomahawk, ¿verdad? Con aguacatito, con su quesito, así burbujeando cuando esté hirviendo, salsita de molcajete, pico de gallo, salsita de chile de árbol rojo. Están tan mal, vean cómo están tan mal. De dar ese tipo de comidas a que me sirvas un plato de soya. ¿Sí saben qué es la soya, verdad? Un plato de soya, parecida a la carne, pero nada que ver. En vez de darme un plato de carne bien rica, me das frijoles podridos. Y al rato pues ahí estoy pagando las consecuencias. Estoy castigando a todo aquel que se me acerca. Hermanos, escúchenme bien. Las iglesias evangélicas prefieren frijoles podridos donde no está Cristo que un buen plato de carne donde Cristo está en ese lugar. Y Pablo dice, mi mensaje, el mensaje tiene un tema central. Este evangelio tiene poder porque tiene un tema central: Cristo y este crucificado. No hay otra palabra que mencionar, no hay otro más que decir. Todo radica, hermanos, en la obra de Cristo. Y como pastor me he propuesto la meta y el propósito de que cada mensaje siempre sea 100% cristocéntrico, porque ahí es donde hay vida, hermanos. Ahí es donde vamos a crecer. La Biblia tiene respuestas para todo tipo de dudas. El problema, hermanos, no está en la Biblia, el problema está en nosotros. Tenemos comezón de oír, queremos cosas nuevas cuando ni siquiera podemos practicar lo que está ya esencial. Cristo mismo le dijo a sus discípulos: si no podéis entender las cosas terrenales, mucho menos van a poder entender las cosas espirituales. Pero el evangelio poderoso tiene una metodología. Número 2, mire lo que dice ahí en el capítulo 2, versículo 3. No solo tiene un tema, que es el testimonio de Dios, y es Cristo y este crucificado, que es el centro del evangelio, sino que tiene una metodología, una forma de hacerlo. Y estuve entre vosotros. ¿Cómo estuvo Pablo entre los corintios, hermanos? Con debilidad, con mucho temor, y ¿qué más, hermanos? Y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Y qué más, hermanos? De poder. Ahora, primero Pablo dice: yo estuve entre ustedes con temor, con debilidad y temblor. Hay dos interpretaciones aquí. Unos piensan que cuando habla de eso, habla de sus enfermedades físicas. Pablo era un hombre enfermo, realmente lo vemos en la carta de Corintios, segunda carta, cuando habla de que tuvo un aguijón en la carne. Algunos creen que era una enfermedad ocular. Algunos dicen que Pablo estaba muy enfermo, era un hombre muy delgado, dicen que era un hombre muy chaparro. La verdad no sabemos, la Biblia no habla de eso. Pero Pablo pasó tribulaciones fuertes, naufragios, persecuciones, fue apedrado, arrastrado, golpeado, mordido por una serpiente, etcétera. Sabemos que Pablo sufrió físicamente. Y una de las interpretaciones apela a que Pablo estuvo entre ellos con enfermedades y dolores. Pero otra interpretación dice que Pablo no se refiere a lo físico, sino se refiere a sus capacidades. Cuando dice que tenía temor y temblor, no se refiere a que tenía miedo de los corintios, sino que Pablo tenía una trémula ansiedad de cumplir con su deber. Que Pablo se sentía débil ante un mensaje tan grande. Se sentía débil, se sentía pequeño ante un mensaje que pudiera darle a una gente como los corintios. Pero, hermanos, analizando bien el texto y leyéndolo y releyéndolo, ninguna de las dos interpretaciones está descabellada. Tanto Pablo llegó con debilidades físicas, como Pablo se sentía incapaz de compartir un mensaje tan grande como este. Pablo mismo dijo: yo era fariseo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley era un hombre preparado, pero todo eso para mí es basura con el fin de ganar
a Cristo. Hermanos, Pablo dijo: yo me siento aún incapaz de predicarles. Estuve entre ustedes. Ustedes, Corintios, saben que cuando yo vine a predicarles no era un hombre fuerte, un hombre elocuente, un hombre grande en preparación. Estuve con debilidad, con temor y con temblor. Hermanos, el mensaje tiene poder, primeramente porque no depende de la fuerza ni de la capacidad humana. Hermanos, la manera de ejecutar el evangelio, de predicarlo, no depende de cuánto nosotros tenemos fuerzas o palabras para predicar el evangelio. Hoy es que yo necesito una preparación para hablar, y hasta que no me prepare no voy a hablar. No, hermanos, el evangelio lo puede hablar hasta un niño con tal de que lo entienda. Hermanos, es un mensaje tan sencillo. Es un mensaje tan sencillo, pero tan poderoso cuando se predica. Y Pablo dice que el método que utilizó para predicarlo no fue con palabras persuasivas. Dice Pablo: yo era débil. Me sentía débil, me sentía incapaz, no tenía la fortaleza para desarrollar algo similar. Entre ustedes yo estuve con tantas carencias, con tantas debilidades, con tantos problemas. Y hermanos, mira, escúchame, los predicadores que hay en el mundo, los que estamos aquí, los que están a través de las redes sociales, son hombres de carne y hueso, débiles como tú. Y los corintios tenían este error. Ellos tenían a los predicadores como si fueran dioses, como si fueran todos poderosos, como si fueran personas, y a veces nosotros entramos en esos partidos políticos. Parecemos aficionados y fanáticos de celebridades evangélicas. Ok, no tenemos pósters de futbolistas, no tenemos ídolos en el mundo, en el medio de la celebridad, pero sí tenemos celebridades evangélicas. Si viene, y me da tanta tristeza hoy que vino la conferencia de jóvenes, ¿quién va a predicar? ¿Quién es el invitado? Vamos a ser yo y el hermano que me ayuda. Pero si viniera fulano de tal, no sé, alguien conocido entre el mundo bautista fundamental, independiente, marcatuercas, chupasangre, y fuera alguien que ellos conocen, ¿quién viene? No, viene fulano de tal. Oh, no, traigan las Biblias para que nos firme, porque ese hombre, solo Dios habla por medio de ese hombre. Tan mal, escúcheme bien, hermanos, tan mal está la iglesia, tan mal hemos quitado a Cristo y a este crucificado, que ahora resulta que somos fanáticos de hombres. Y que si fulano de tal no me autografa, como si el autógrafo de alguien en mi Biblia me fuera a dar algo especial. Ay, me cayó salivita del pastor. Ay, no me la voy a lavar. Ay, ese pastor me tocó la mano. Ay, no, voy a flotar porque... Y mire, hermanos, capítulo 3 lo vamos a ver más adelante. Pablo dice: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? ¿Sabes qué somos nosotros? Servidores, débiles. Porque Pablo no era lo más fuerte, hermanos. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pedro era un pescador. Mateo era un cobrador de impuestos, que los publicanos eran muy mal vistos entre la nación de Israel. Traidores eran vistos. Samaritanos predicando el evangelio. Los perros, como los judíos le llamaban. Hermanos, no nos sintamos que nosotros somos algo. El evangelio no necesita un individuo preparado. El evangelio necesita un corazón dispuesto. Corazones dispuestos. ¿Sabes? Yo me he decepcionado tanto. Es la palabra, me he decepcionado tanto de pastores que he conocido y que he platicado con ellos. Me he decepcionado tanto, porque yo le digo a mi esposa: mira, ¿sabes? Veo en estos hombres cerebros grandes, cerebros teológicamente grandes, y corazones tan pequeños por la obra de Dios y por la gente. Tienen presumen un libreral de libros. Está bien, no es malo el conocimiento, al contrario, es bueno. Pero sus corazones son de este tamaño. No aman a la gente, no conviven con su gente. Sienten como si ellos estuvieran volando y los demás tienen que barrerle abajo para que... No son humildes, no son sencillos, no conviven entre ellos. No, es que yo no puedo bromear con usted porque no, hay un límite, hay niveles. Usted está abajo, yo estoy arriba. Yo soy el siervo de Dios.
Y el siervo de Dios no debe de barrer, el siervo de Dios no debe de hacer, el siervo de Dios no hace nada, el siervo de Dios nada más está para que lo atiendan, dicen ellos. Pero cuando usan el término siervo, pues yo veo a un Cristo que le lavó los pies a sus discípulos. Yo no veo un siervo que le lavaron, yo veo un siervo que lavó pies. Una vez la hermana Tina, que era la que estaba haciendo los roles de aseo, me preguntó: pastor, ¿quiere que lo quite el aseo? ¿Por qué? ¿Quién es el pastor para que no haga el aseo? ¿O quién es, hermanos? No, que haga el aseo, que se ponga a chambear, porque también hasta para eso se le paga, ¿verdad, hermanos? No tenga miedo, hermano, no tenga miedo, aproveche. Hermanos, somos siervos. Somos siervos. Y muchos saben, muchos me han visto aquí predicando, y muchos me han visto barriendo, y muchos me han visto allá en la tierra, y muchos me han visto allá arriba. Hermanos, somos siervos. Porque el evangelio no depende de fortalezas humanas, depende del poder de Dios. Ya basta de estar idolatrando predicadores como si ellos fueran las figuras. Por eso Santiago le dice a la iglesia: aprendan de Elías, era un hombre con pasiones semejantes a las de ustedes. Y Elías oró y no llovió. Era un hombre que era común y corriente como ustedes, pero un hombre que oraba fervientemente. Hermanos, la diferencia no es en que si alguien es especial o no, es cuánto se consagra alguien a Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Dios no tiene consentidos ni favoritos. Un mensaje tan sencillo se lo dio a niños, no a sabios. Y mira qué paradoja. Mira qué paradoja. Los sabios no pueden entender un mensaje tan sencillo. Qué paradoja. Razonan y razonan y razonan y razonan los evolucionistas, y razonan los escépticos, y razonan todo el mundo, razonan y no llegan a ninguna conclusión. No pueden llegar a una conclusión. Y me acuerdo de las palabras que Cristo dijo: Señor, gracias porque tú escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a los niños. Como llamamos la semana pasada, enloqueceré la sabiduría de este mundo y destruiré su ciencia. Hermanos, gloria a Dios porque somos de esos niños que se nos reveló un mensaje tan poderoso. Ahora, no depende de nuestro conocimiento. Pablo dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mira, la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Hermanos, una palabra que tiene palabras persuasivas es aquella que tiene, o la persuasión más bien, es el acto o la acción de convencer a alguien sobre algo en concreto. Una persona que tiene habilidades para convencer a la otra de que crea lo que él cree, de que haga lo que él quiere y de que piense como él piensa. Esa es una persona que tiene palabras persuasivas. Y hay gente que tiene esa habilidad. Hay gente que tiene esa habilidad. Los del comercio les enseñan habilidades de palabras persuasivas para que puedan vender. Ya sea OmniLife, Herbalife, todo lo que termine en Life. A los que trabajan en negocios de venta, ya sea de piezas, equipos, lo que sea, les enseñan técnicas de persuasión para convencer a un cliente. Pablo dice: yo no usé palabras sabias para convencerlos a ustedes, porque mis palabras de persuasión son insuficientes. Imagínate, hermanos, convencer a toda una ciudad como esta. Tratar de convencerlos, tratar de que ellos entiendan. Es imposible para la boca humana. Pero ¿qué es lo que transformó? ¿Cuál es la verdadera metodología para que este evangelio pueda ser poderoso en la vida de alguien? Versículo 4 dice: sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos amados, escúchenme bien, predicadores que trabajan en esta iglesia y los que salimos a las calles a predicar o que estamos compartiendo este mensaje. No son nuestras capacidades. Yo le había dicho la semana pasada: yo mi título ahí lo tengo arrumbado, yo ni lo uso, no me sirve de nada. Pero sí le voy a decir una cosa: el poder de Dios es algo que todos los días deberíamos de anhelar. Porque si hay algo que va a cambiar nuestras vidas y nos va a llevar a convencernos y redarguirnos de pecado, es el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que va a voltear de cabeza una nación, un país, una ciudad, es el Espíritu Santo.
Como un hombre, ponte a pensar, un hombre tan sencillo como el apóstol Pedro, pescador, sin educación, se paró y dijo: varones hermanos, estos hombres que entraron ante ustedes no están llenos de mosto, sino que se cumplió la palabra por el profeta Joel cuando dijo: y derramaré sobre mi espíritu sobre vosotros, sobre vuestros hijos, sobre vuestros jóvenes, sobre vuestros ancianos. Varones hermanos, estos varones que están aquí no están así, sino que estamos así porque hubo un varón Galileo, un Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron en un madero. Él es el Señor y Cristo. Y Pedro empezó a predicar y 3,000 personas entendieron, fueron convencidos de que un Cristo crucificado que muchos no habían visto y que otros ya sabían era el Santo Hijo de Dios. Eso, escúcheme bien, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Lo que hizo Jonathan Edwards hace muchos años atrás, leyendo un mensaje: pecadores en las manos de un Dios airado, con un sermón en la cara sin ver a la gente, y la gente agarrada de los pilares diciendo: sálvenos porque nos estamos yendo al infierno. Solo eso lo puede hacer el Espíritu Santo, no nuestras palabras, no nuestra capacidad de lectura, no la forma de cómo nos expresemos, aunque es importante. Pero lo que importa para predicar el evangelio, el método importante, es el poder del Espíritu Santo. Querida iglesia, así vayamos a regalar 55,000 burritos a todos los hospitales, si este mensaje no lleva el poder del Espíritu, es en vano. Es en vano. No depende de métodos humanos, no depende de capacidades, no depende de lengua, no depende de educación, no depende de iglesias, depende de Dios. Por eso siempre le dije, se lo dije yo a los varones, se los he dicho como iglesia: si Dios no está entre nosotros, lo que hagamos en esta mañana es en vano. Es en vano. Nos reunimos en vano. Por eso, cuando el poder del Espíritu Santo ya no está en las iglesias, queremos la música contemporánea para animarnos. Hermanos amados, yo no sé usted, he analizado, he meditado en la música que en esta iglesia hemos tenido. Yo no necesito música contemporánea para sentir la presencia de Dios y sentir que Él me habla a través de sus cantos. No necesito mover mi cabeza como un rockero, como esos pues, de los monitos que ponen así en estos tableros. No necesito estar llorando ahí cuando hay una parte de la canción a través de una guitarra, a través de un violín, hermano, a una capela puedo cantar un himno. Y si yo realmente he disfrutado mi comunión con Dios, a capela o con instrumento, tendrá el mismo efecto. Tendrá el mismo efecto. Hay un himno que me encanta tanto, hermanos, y lo he cantado toda la semana hasta que me he cansado. Y no lo he hecho en música, y canto desentonadísimo, por eso soy pastor. Y no necesito escuchar guitarras tocar para gozarme. ¿Estás con los bautristas? Sí, estamos. ¿Que es que está bien aburrido? Sí, para ti está aburrido. Pero para aquellos que hemos tenido comunión con Dios, un himno es un gozo inigualable. Pablo dice: este mensaje fue dado con poder, con demostración. No quitemos la palabra demostración era un término que se utilizaba en las cortes de justicia para referirse a los testimonios. La palabra comunica la idea de que nadie es capaz de refutar las pruebas presentadas. Lo que Pablo dice es que nadie puede refutar que Pablo les ha dado evidencias de que el poder de que el mensaje del evangelio tenía poder, y que el poder, hermanos, proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la herramienta esencial para la predicación de un evangelio poderoso. Pero ¿sabe qué? No queremos el Espíritu Santo. Queremos métodos. ¿Qué hago para atraer más gente? Campañas, regalamos despensa, regalamos dinero. ¿Qué hacemos para que gente venga? ¿Qué hacemos para que gente se añada? No, hermanos, esas son cosas humanas. No necesitamos estrategias humanas. Se va a parar el que de aquí se pare, y el que esté lleno del Espíritu, así sea un jovencito insignificante. Si hay poder de Dios, va a haber gracia para transformar almas. No necesitamos andar regalando despensas y andar regalando lo que no tenemos. No necesitamos usar métodos humanos para que la gente cambie. El poder de Dios basta. Yo no regalo burritos para atraer gente.
Yo lo regalo porque veo realmente que hay gente que no tiene que comer. Y es algo que yo sentí esa carga. Pero a través de ese medio yo predico, hermanos. Y yo le echo a las hermanas que estamos ahí, mira, hermanas, ya, si más están regale y regale y regale, mejor nos vamos. De nada sirve. La gente necesita oír. La gente necesita oír. Y si el Espíritu Santo no está ahí, hermanos, en ese mensaje no tiene poder. Por eso a veces, hermanos, por eso a veces, no todo es culpa siempre del predicador, pero por eso a veces la gente está muriéndose en las iglesias, porque el mensaje no llega a ningún lado. Decía el pastor R.C. Sproul: el Espíritu debe acompañar la palabra con su poder. Todo lo que yo haga es inútil si el Espíritu no lo respalda. Mi misión consiste en ser todo lo preciso que pueda en mi comprensión, pero no doy por hecho que nada de esto produzca un impacto. Depende del Espíritu. Sin él carecerá de efecto. De nada sirve. Hermanos, el Espíritu Santo es principal porque él es el que convence al mundo de pecado. Juan 16 dice: y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, cuando el Espíritu aparezca, él convence al pecador. No necesito llorarle, no necesito decirle: ándele, mire, venga Cristo para ver que sea salvo. No, tú vas a predicar el mensaje, le vas a enseñar que él es un pecador necesitado de la gracia, y el Espíritu lo va a convencer y lo va a llevar a un arrepentimiento, como nos trajo a ti y a mí, hermanos. Como nos trajo a ti y a mí, como nos convenció a ti y a mí. Pero solamente hay un remanente. Muchos son llamados, pocos han sido los que han sido escogidos. El Espíritu nos da las palabras necesarias para hablar de Cristo. Dice Juan 15:26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pastor, es que no sé qué decir, es que no sé qué hablar. Cristo dijo: cuando los trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma ahora lo que habéis de decir. No se necesita un hombre elocuente y letrado, se necesita un hombre lleno del Espíritu para que reciba lo que el Espíritu quiere dar a conocer. Y cuando el Espíritu, hermanos, da a conocer, ay, hermanos, la obra que se hace. Y podemos salir diciendo: esto no fue mi obra, esta no fue mi palabra, esto no fue mi predicación, fue el Espíritu Santo. Pablo dice: el método para predicar, para proclamar que yo usé, no fueron palabras persuasivas, sino demostración y poder del Espíritu. No con espada ni con ejército, sino con su Espíritu. Y el propósito final, versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿dónde, hermanos? Nuestra fe no está fundada. Escúcheme bien, hermanos, si terminamos ya. Nuestra fe no está fundada en una iglesia bautista. Sí está escuchando, ¿verdad? Nuestra fe no está fundada en una iglesia bautista. Nuestra fe no está fundada en el pastor Carlos. Se los he repetido 100 de veces. Si yo me tengo que retirar de aquí, por la razón que sea, su fe no está fundada en mi persona. Me da tanta tristeza, de veras se los digo con todo mi corazón. Esto no es palabra de Dios, esto es mi pensamiento personal. Me da tanta tristeza ver cómo cuando yo no estoy, pareciera como si su vida se les acabó el domingo. Perdónenme si suena un poquito arrogante, pero quiero mostrárselos de esa manera para que vean qué absurdos se ven, que cuando yo no estoy, ustedes no vengan. Así de absurdo es como: ay, ¿quién será él? Bueno, así de absurdo te ves cuando tú no vienes, cuando yo no estoy. Así de absurdos nos vemos. Es que me gusta más el que veo en internet, porque él es más claro, él sí me da el corazón. Hermanos, el Espíritu nos va a dar donde nos tenga que dar, por quien nos tenga que hablar. Mira, Jonás no quería ir a Nínive, no tenía ni el deseo de ir a Nínive. Y Dios transformó a los ninivitas, los llevó al arrepentimiento por medio de una predicación forzada como la de Jonás. Y todavía cuando vio a los ninivitas arrepentidos, se fue enojado a la calabacera.
enojado porque vio a los ninivitas arrepentirse y que Dios ya los iba a perdonar, y él enojado, en vez de gozarse estaba enojado. Pero Dios puede usar a un viejo renegado, como dice Pablo, por pretexto, por verdad, por envidia, por coraje, por quieren añadirle a mis prisiones, no importa, pero Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Hermano, nuestro gozo no depende del que está aquí, nuestro gozo es de que Cristo sea anunciado. Y yo he gozado los domingos, ahora que los domingos en la tarde otros se han estado encargando, yo me he gozado porque es Cristo el que debe de ser glorificado. Y me doy cuenta y digo, Señor, gracias porque entre más siervos de Dios se están levantando en esta iglesia para predicar tu palabra fielmente, más tranquilo puedo estar de que la iglesia ya no dependa de un hombre para subsistir. Amados hermanos, nuestra fe no debe de estar fundada en hombres, porque yo no pagué por usted. Sí entiende usted eso, ¿verdad? Yo no pagué por usted. Muy apenas si me pide prestado, le prestaré, muy apenas. Yo no pagué por usted. Su fe no debe de estar fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y por qué pasa un efecto dominó cuando el pastor cae en pecado y todo el mundo empieza a ver una catástrofe? Porque estamos poniendo nuestra fe en una persona. Míreme, iglesia, por favor, admíreme bien. Soy un hombre común y corriente con tantas debilidades como usted las tiene. Soy un hombre más corriente que común, pero con tantas debilidades. Guapo, pero con muchas debilidades. Con muchos temores, con inmadurez, igual que usted. Soy más chico que las 80% de esta iglesia. Mucho más chico. Pero mucho más chico que el hermano Pancho. Mucho más chico que el hermano Oscar. No, sí. Me da 25,000 vueltas él. Muy chico. Pero escúcheme, hermanos, escúcheme. Pues su fe no está fundada en este muchacho. Su fe no está fundada en el que está aquí enfrente o en el que estaba enfrente. Su fe está fundada en el poder de Dios. Por eso me da tanto coraje, tanta rabia. ¿Por qué ya no te estás congregando en ese lugar? Ay, porque el pastor es que no nos da oportunidad. Es que el pastor, son muy estrictos, ay. Es que la gente, es que los hermanos, es que las hermanas, y todos sus pretextos. Escúchenlos bien a esa gente. Todos sus pretextos es que no se predicaba fielmente la palabra. No son sus pretextos esos. Sus pretextos son, es que la gente, el pastor, la gente, los miembros, los diáconos, bla, 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 bla. Su fe está fundada en hombres. Está fundada en hombres. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Sabe cuándo yo me podría retirar de una iglesia como miembro? Cuando esa iglesia empiece a quitar a Cristo y esté crucificado y empiecen a poner todas sus sarta de cosas para rellenar. Ahí yo digo, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Vámonos, porque aquí nos vamos a morir. Pero si la palabra de Dios está siendo predicada fielmente, hermanos, es el lugar correcto donde yo tengo que estar. Por eso Pablo dice, hey, ya, su fe no la funden en mí, déjenla a él. Ahí está fundada su fe, está en el poder de Dios, no en mi persona. A mí no me tienen por qué reconocer nada. Y concluyo mencionando dos cosas. Uno, si el evangelio de Dios es poderoso para salvar a cualquier pecador, ¿por qué hay mucho entre vosotros que no lo proclaman? ¿Por qué si este evangelio que me transformó a mí y tuvo poder sobre mi vida para convencerme y llevarme a la vida eterna, ¿por qué no lo hago para que otros sean igualmente transformados? ¿Por qué no lo llevo? ¿Por qué me quedo callado? Y me cae mal. Es que no me gusta. Es que no tengo tiempo. No son argumentos, hermano. No son argumentos para no hablar de semejante mensaje. Y dicen, amén, sí es cierto, el evangelio es poderoso. ¿Lo proclamas? ¿Lo anuncias como un heraldo con autoridad? Y en segundo lugar, si es por medio del poder del evangelio que hemos sido transformados, ¿por qué entonces idolatramos hombres como si por medio de su elocuencia o sabiduría nosotros también hubiéramos encontrado la salvación? Mira,
Ya nomás te falta tomarle una foto a tu predicador favorito y hacerle un póster. Y hacerle un altar y luego hacerle así. Nuestra fe no está fundada en hombres. Nuestra fe no está fundada en sabiduría humana. Vuestra fe no está fundada en el pastorado bíblico, el pastorado de esta iglesia. Vuestra fe está fundada en el poder de Dios. Puestos de pie, por favor, vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por ser tan fiel.